Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Educación Matemática. En este video, nos enfocaremos en abordar problemas de divisibilidad de manera práctica y eficiente, utilizando estrategias basadas en la teoría de conjuntos. Comencemos. Para resolver problemas de divisibilidad que involucren conectores lógicos como I, U, O, es recomendable utilizar la teoría de conjuntos. Específicamente, los diagramas de Venn-Oder son una herramienta efectiva para abordar y resolver este tipo de problemas. La teoría de conjuntos proporciona un enfoque estructurado para analizar conjuntos y sus relaciones utilizando operaciones como la unión, la intersección, el complemento y la diferencia. Al representar el problema en términos de conjuntos y aplicar estas operaciones, podemos simplificar y organizar la información de manera clara y precisa. Al utilizar conjuntos para representar los múltiplos de los números involucrados y aplicar las operaciones de conjuntos adecuadas, podemos determinar fácilmente los elementos que cumplen las condiciones requeridas por los conectores lógicos. I, U, O. En la teoría de conjuntos, el conectivo I se utiliza para combinar conjuntos y obtener su intersección. La intersección de dos conjuntos A y B consiste en el conjunto de elementos que pertenecen tanto a A como a B. Por otro lado, el conectivo o en la teoría de conjuntos se utiliza para combinar conjuntos y obtener su unión. La unión de dos conjuntos A y B consiste en el conjunto de elementos que pertenecen a A y a B y a ambos conjuntos. Así que, en la teoría de conjuntos, los conectores lógicos I, U, O se utilizan para formar operaciones fundamentales como la intersección y la unión de conjuntos, respectivamente. Tomemos como ejemplo el siguiente problema: encontrar los múltiplos de 4 y 5 entre los primeros 100 números naturales. En este caso, estamos buscando la intersección de dos conjuntos, el conjunto de los múltiplos de 4 y el conjunto de los múltiplos de 5, ambos considerados dentro del rango de los 100 primeros números naturales. En otras palabras, queremos identificar los números que son simultáneamente múltiplos de 4 y de 5 dentro de los primeros 100 números naturales. Estos números corresponden a los múltiplos del mínimo común múltiplo de 4 y 5, que en este caso es 20. En cambio, si el problema consistiera en encontrar los múltiplos de 4 o 5 entre los 100 primeros números naturales, buscaríamos la unión de dos conjuntos, el conjunto de los múltiplos de 4 y el conjunto de los múltiplos de 5, incluidos los múltiplos en común, ambos considerados dentro de los primeros 100 números naturales. Problema 1. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 7 pero no de 5? Resolución. Para determinar la cantidad de números de 3 cifras que son múltiplos de 7 pero no de 5, sigamos estos pasos. Paso 1. Utilicemos un diagrama de Venn-Euler para representar los conjuntos de múltiplos de 7 y los múltiplos de 5. Mediante el gráfico, definamos las operaciones que necesitamos realizar. En este caso, queremos encontrar los números de 3 cifras que son múltiplos de 7 pero no de 5. Estos números están representados en la región sombreada. Para obtenerlos, debemos calcular la diferencia entre los números que son múltiplos de 7 y los que son múltiplos tanto de 5 como de 7. Estos últimos son los múltiplos del mínimo común múltiplo de 5 y 7, que es 35. Realizaremos esta operación dentro del rango de números de 3 cifras, que es nuestro universo. Paso 2. Encontremos el universo, es decir, el rango de números de 3 cifras. El rango incluye los números iguales o mayores a 100 y menores a 1000. Paso 3. Determinemos la cantidad de múltiplos de 7 dentro de ese rango. Podemos lograr esto utilizando una desigualdad. Los múltiplos de 7 están comprendidos en el rango establecido. De acuerdo con la definición de múltiplo, expresamos los múltiplos de 7 como el producto del módulo 7 por un número entero k. Ahora, despejamos k dividiendo la desigualdad por 7. Al considerar únicamente la parte entera de las divisiones, encontramos que k puede tomar valores entre 15 y 142. Por lo tanto, dado que los valores que k puede tomar son múltiplos de 7, encontramos los múltiplos de 7 al hallar la cantidad de términos en la progresión aritmética que representa a k. Esto equivale a 142 menos 15 más 1, lo cual da como resultado 128.
En conclusión, existen 128 números de 3 cifras que son múltiplos de 7. Paso 4. Determine cuántos múltiplos de 35 hay dentro del rango. Procedemos de la misma manera que en el paso anterior. Los múltiplos de 35 están incluidos en el rango establecido. De acuerdo con la definición de múltiplo, expresamos los múltiplos de 35 como el producto del módulo 35 y un número entero k. Ahora, despejamos k dividiendo la desigualdad por 35. Luego, considerando solo la parte entera de las divisiones, encontramos que k puede tomar valores entre 3 y 28. Por lo tanto, dado que los valores que k puede tomar son múltiplos de 35, encontramos los múltiplos de 35 al contar el número de términos en la progresión aritmética que representa a k. Esto equivale a 28 menos 3 más 1, lo cual da como resultado 26. En consecuencia, existen 26 números de 3 cifras que son múltiplos de 35. Paso 5. Para encontrar los números de 3 cifras que son múltiplos de 7 pero no de 5, debemos restar los números múltiplos de 7 y los números múltiplos de 35. El resultado de esta resta es igual a 102. Por lo tanto, podemos concluir que existen 102 números de 3 cifras que cumplen con esta condición. Problema 2. ¿Cuántos números hay entre 200 y 1800 que sean divisibles por 3 y 5 pero no por 8? Resolución. Al igual que en el problema anterior, vamos a seguir una secuencia de pasos para determinar cuántos números cumplen con las condiciones mencionadas entre el rango dado de 200 y 1800. Paso 1. Utilizaremos un diagrama de Venn-Euler para representar los conjuntos de múltiplos de 3, 5 y 8. Mediante el gráfico, definiremos las operaciones necesarias. En este caso, queremos encontrar los números que son múltiplos tanto de 3 como de 5, pero no de 8. El conector lógico y indica que debemos encontrar los números que son múltiplos comunes de 3 y 5, es decir, los múltiplos del mínimo común múltiplo de 3 y 5, que es 15. Sin embargo, también se nos indica que no deben ser múltiplos de 8, por lo que debemos restar los múltiplos comunes de 3, 5 y 8, es decir, los múltiplos del mínimo común múltiplo de 3, 5 y 8, que es 120. Por lo tanto, los números que buscamos se encuentran en la región sombreada del gráfico. Realizaremos esta operación dentro del rango de números entre 200 y 1800, que es nuestro universo. Paso 2. Determinemos la cantidad de múltiplos de 15 dentro de ese rango. Podemos lograr esto utilizando una desigualdad. Los múltiplos de 15 están comprendidos entre 200 y 1800, ambos inclusive. De acuerdo con la definición de múltiplo, expresamos los múltiplos de 15 como el producto del cociente de la división por 15 y un número entero k. Ahora, despejamos k dividiendo la desigualdad por 15. Al considerar solo la parte entera de las divisiones, encontramos que k puede tomar valores entre 14 y 120. Por lo tanto, dado que los valores que k puede tomar representan la cantidad de múltiplos de 15, encontramos los múltiplos de 15 al contar la cantidad de términos en la progresión aritmética que representa a k. Esto equivale a 120 menos 14 más 1, lo cual da como resultado 107. En conclusión, existen 107 números múltiplos de 15 entre 200 y 1800. Paso 3. Ahora, tenemos que determinar los múltiplos de 120 dentro del mismo rango. De acuerdo con la definición de múltiplo, expresamos los múltiplos de 120 como el producto del módulo de 120 y un número entero k. Al despejar k dividiendo la desigualdad por 120 y considerar solo la parte entera de las divisiones, encontramos que k puede tomar valores entre 2 y 15. Por lo tanto, dado que los valores que k puede tomar representan la cantidad de múltiplos de 120, encontramos los múltiplos de 120 al contar la cantidad de términos en la progresión aritmética que representa a k. Esto equivale a 15 menos 2 más 1, lo cual da como resultado 14. En consecuencia, existen 14 números múltiplos de 120 entre 200 y 1800. Paso 4.
Para encontrar los números entre 200 y 1800 que sean divisibles por 3 y 5 pero no por 8, debemos restar los números que son múltiplos de 15 y los que son múltiplos de 120. El resultado de esta resta es igual a 93. Por lo tanto, podemos concluir que existen 93 números entre 200 y 1800 que son divisibles por 3 y 5 pero no por 8. Problema 3. ¿Cuántos de los números del 1 al 720 son múltiplos de 3 o múltiplos de 4, pero no de 5? Resolución. Tenemos una pregunta interesante para resolver. Queremos saber cuántos de los números del 1 al 720 son múltiplos de 3 o múltiplos de 4, pero no de 5. Sigamos los siguientes pasos para encontrar la respuesta. Paso 1. Usaremos un diagrama de Venn-Euler para representar los conjuntos de múltiplos de 3, 4 y 5. Esto nos ayudará a definir las operaciones necesarias. En este caso, nuestro objetivo es encontrar los números que son múltiplos de 3 o múltiplos de 4, pero no de 5. El conector lógico O nos indica que debemos encontrar números que sean múltiplos tanto de 3 como de 4 y de ambos al mismo tiempo, es decir, múltiplos del número mínimo común múltiplo de 3 y 4, que es 12. Sin embargo, también se nos indica que estos números no deben ser múltiplos de 5. Esto incluye los múltiplos comunes de 3 y 5, los múltiplos comunes de 4 y 5, y los múltiplos comunes de 3, 4 y 5. Para calcular estos múltiplos comunes, necesitamos encontrar los mínimos comunes múltiplos de cada grupo de números. Así, los múltiplos comunes de 3 y 5 son los múltiplos de 15, los múltiplos comunes de 4 y 5 son los múltiplos de 20, y los múltiplos comunes de 3, 4 y 5 son 60. Paso 2. Vamos a determinar la cantidad de múltiplos de 60, 20, 15, 12, 5, 4 y 3 en el rango del 1 al 720. Para hacerlo, simplemente dividiremos 720 entre cada uno de los múltiplos. Para hallar la cantidad de múltiplos de 60, dividimos 720 entre 60, lo que nos da un resultado de 12. Para hallar la cantidad de múltiplos de 20, dividimos 720 entre 20, lo que nos da un resultado de 36. Para hallar la cantidad de múltiplos de 15, dividimos 720 entre 15, lo que nos da un resultado de 48. Para hallar la cantidad de múltiplos de 12, dividimos 720 entre 12, lo que nos da un resultado de 60. Para hallar la cantidad de múltiplos de 5, dividimos 720 entre 5, lo que nos da un resultado de 144. Para hallar la cantidad de múltiplos de 4, dividimos 720 entre 4, lo que nos da un resultado de 180. Para hallar la cantidad de múltiplos de 3, dividimos 720 entre 3, lo que nos da un resultado de 240. Paso 3. Ahora, usemos estas cantidades en el diagrama de Venn-Euler para determinar lo que se solicita. Empezaremos con las intersecciones. Los múltiplos de 60 son 12. Los múltiplos solo de 20 son 36 menos 12, es decir, 24. Los múltiplos solo de 15 son 48 menos 12, es decir, 36. Los múltiplos solo de 12 son 60 menos 12, es decir, 48. Los múltiplos solo de 5, no es necesario calcularlos, ya que no están involucrados en lo que se solicita. Los múltiplos solo de 4 son 180 menos 48, 12 y 24, es decir, 96. Los múltiplos solo de 3 son 240 menos 48, 12 y 36, es decir, 144. Paso 4. Para encontrar la cantidad de números del 1 al 720 que son múltiplos de 3 o múltiplos de 4, pero no de 5, debemos sumar 144 más 48 más 96. El resultado de esta suma es igual a 288. Por lo tanto, podemos concluir que existen 288 números del 1 al 720 que cumplen con estas condiciones. Problema 4. ¿Cuántos múltiplos de 7 pero no de 3 existen entre 3000 y 5000? Resolución.
Para determinar la cantidad de múltiplos de 7 pero no de 13 que existen entre 3000 y 5000, sigamos estos pasos. Paso 1. Vamos a utilizar un diagrama de Venn-Euler para representar los conjuntos de los múltiplos de 7 y los múltiplos de 13. A través de este gráfico, definiremos las operaciones necesarias para resolver el problema. Para obtener estos números, debemos calcular la diferencia entre los múltiplos de 7 y los múltiplos tanto de 7 y 13. Para eso necesitamos calcular el mínimo común múltiplo de 7 y 13, que es igual a 91. En el diagrama de Venn-Euler, los múltiplos que buscamos se encuentran en la región sombreada. En este caso, vamos a realizar esta operación dentro del rango de números entre 3000 y 5000, que es nuestro universo de trabajo. Paso 2. Vamos a determinar la cantidad de múltiplos de 7 dentro de ese rango. Según la definición de múltiplo, podemos expresar los múltiplos de 7 como el producto del módulo 7 por un número entero k. Ahora, para despejar k, dividimos la desigualdad por 7 y consideramos únicamente la parte entera del resultado. Encontramos que k puede tomar valores entre 429 y 714. Dado que la cantidad de valores que k puede tomar son múltiplos de 7, podemos determinar los múltiplos de 7 al calcular la cantidad de términos en la progresión aritmética que representa a k. Para hacer esto, restamos 714 menos 429 y sumamos 1, lo cual da como resultado 286. En conclusión, existen 286 números que son múltiplos de 7. Paso 3. Vamos a determinar cuántos múltiplos de 91 se encuentran dentro del rango establecido. Seguiremos el mismo procedimiento que en el paso anterior. De acuerdo con la definición de múltiplo, podemos expresar los múltiplos de 91 como el producto del módulo de 91 y un número entero k. Para encontrar los posibles valores de k, despejamos k dividiendo la desigualdad por 91. Al considerar solo la parte entera de las divisiones, encontramos que k puede tomar valores entre 33 y 54. Por lo tanto, al contar el número de términos en la progresión aritmética que representa a k, podemos determinar la cantidad de múltiplos de 91. En este caso, dicha cantidad es igual a 54 menos 33, más 1, lo cual da como resultado 22. En conclusión, dentro del rango establecido, existen 22 números que son múltiplos de 91. Paso 4. Para hallar los múltiplos de 7 pero no de 13 que se encuentran entre 3000 y 5000, debemos restar los números múltiplos de 7 y los números múltiplos de 91. Al realizar esta operación, obtenemos un resultado de 264. Por lo tanto, podemos concluir que existen 264 números que cumplen con la condición de ser múltiplos de 7 pero no de 13 en el rango entre 3000 y 5000. Problema 5. ¿Cuántos números de dos cifras son múltiplos de 2 o 3 pero no de 5? Resolución. Para determinar cuántos números de dos cifras son múltiplos de 2 o 3 pero no de 5, podemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Vamos a utilizar un diagrama de Venn-Euler para representar los conjuntos de múltiplos de 2, 3 y 5. Ahora, vamos a definir las operaciones que vamos a realizar. La unión de los conjuntos de múltiplos de 2 y 3 representa los múltiplos de 2 o 3. Luego, vamos a restar a esta unión el conjunto de múltiplos de 5, para obtener la categoría no múltiplos de 5. Podemos ver esta representación en el diagrama. Por lo tanto, los valores dentro de la región sombreada representan la respuesta del problema. Paso 2. Vamos a definir el rango de números con los que vamos a trabajar. En este caso, nos piden números de dos cifras, lo que significa que nuestro universo de trabajo está compuesto por 90 números, que van desde el 10 hasta el 99. Paso 3. Vamos a determinar la cantidad de múltiplos de 2, 3, 5 y de cada uno de los intersectos, que son los múltiplos de 30, 15, 10 y de 6. Para hacerlo, dividiremos 90 entre cada uno de estos números. Comencemos encontrando la cantidad de múltiplos en orden descendente para luego representarlos en el diagrama. Para determinar la cantidad de múltiplos de 30, dividimos 90 entre 30, lo que nos da un resultado de 3. Para determinar la cantidad de múltiplos de 15,
dividimos 90 entre 15, lo que nos da un resultado de 6. Para determinar la cantidad de múltiplos de 10, dividimos 90 entre 10, lo que nos da un resultado de 9. Para determinar la cantidad de múltiplos de 6, dividimos 90 entre 6, lo que nos da un resultado de 15. Para determinar la cantidad de múltiplos de 5, dividimos 90 entre 5, lo que nos da un resultado de 18. Para determinar la cantidad de múltiplos de 3, dividimos 90 entre 3, lo que nos da un resultado de 30. Para determinar la cantidad de múltiplos de 2, dividimos 90 entre 2, lo que nos da un resultado de 45. Paso 4. Ahora, usemos estas cantidades en el diagrama de Venn-Euler para determinar lo que se solicita. Empezaremos con las intersecciones. Los múltiplos de 30 son 3. Los múltiplos solo de 15 son 6 menos 3, es decir, 3. Los múltiplos solo de 10 son 9 menos 3, es decir, 6. Los múltiplos solo de 6 son 15 menos 3, es decir, 12. Los múltiplos solo de 5 no es necesario calcularlos, ya que no están involucrados en lo que se solicita. Los múltiplos solo de 3 son 30 menos 12, 3 y 3, es decir, 12. Los múltiplos solo de 2 son 45 menos 12, 3 y 6, es decir, 24. Paso 5. Para encontrar la cantidad de números de dos cifras, múltiplos de 2 o 3 pero no de 5, debemos sumar 24 más 12 más 12. El resultado de esta suma es igual a 48. Por lo tanto, podemos concluir que existen 48 números de dos cifras, múltiplos de 2 o 3 pero no de 5. Y con eso llegamos al final de nuestro video en Educación Matemática. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración sobre problemas de divisibilidad y la aplicación de la teoría de conjuntos. Si te ha gustado el contenido que compartimos y te ha sido útil, te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video de Educación Matemática. Hasta pronto y que las matemáticas te acompañen en tu viaje de aprendizaje.